charla de Fundación Un Camino. Soy Carolina del Río, la directora ejecutiva de la Fundación, y estoy muy contenta de darles la bienvenida hoy porque tenemos a un invitado muy especial. Quienes conocen y quienes han seguido las charlas de la Fundación saben que somos muy puntuales para empezar. Así es que vamos a empezar. Voy a presentar a Rafael, y las personas que luego se van sumando les vamos a pedir que entren con sus micrófonos en silencio. La dinámica será la misma de charlas anteriores para quienes ya nos han acompañado. Para quienes no, Rafael va a hablar unos 45 minutos y luego vamos a abrir un tiempo de preguntas. Las preguntas de quienes están aquí en esta sala, les pido que las hagan por el chat. Yo las voy a ir recogiendo y se las voy a hacer a Rafael al final. También esta charla será transmitida por YouTube y las preguntas que se hagan en YouTube también nos las van a hacer llegar a través del chat por aquí en el teléfono. Así es que todos podrán preguntar, comentar después con Rafael. Así es que sin más, le doy la bienvenida a Rafael Luciani. Rafael, gracias infinitas por acompañarnos esta tarde. Rafael es un ilustre teólogo venezolano, es doctor en teología por la Universidad Gregoriana e investigación postdoctoral en la Julius Maximilians Universität de Alemania. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y también es profesor de la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College en Estados Unidos. Actualmente está enseñando eclesiología, teología latinoamericana y Concilio Vaticano II. Rafael es perito del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, es miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Por estos días y desde hace ya un buen rato, Rafael ha estado muy ocupado porque es experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que se dio el inicio hace aproximadamente un mes. Así es que Rafael ha estado muy involucrado y ya lo invitaremos a hablar del sínodo en los próximos meses. Así es que, Rafael, bienvenido. Nuevamente, gracias. Te dejo la audiencia toda para ti. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo a todos, a todas, por esta invitación que a mí me da mucha alegría porque es pensarnos como iglesia en la acción social y política en este momento tan delicado, tan fracturado y que necesita una recomposición social, político, económico, incluso religioso, como bien sabemos, ¿no? En el día de hoy les quiero compartir primero el contexto epocal y eclesial, cómo se ve a la luz de la Iglesia desde el magisterio del Papa Francisco, y desde ahí cuáles serían las grandes líneas que nos permiten comprender la acción de la Iglesia hoy en el ámbito político y geopolítico. Y de ahí viene la expresión pueblo como un camino de sanación, de redención de la política, al recuperar esta categoría que bien sabemos, y así lo dice también muchas veces Francisco, ha sido ideologizada de un lado o de otro, ¿no? Entonces comparto pues esta presentación, ¿no? Solo para situarnos en el contexto eclesial, estamos en una época que nos ha llevado también a una nueva manera de entender y ser en la iglesia. Y este cambio, que a veces no lo vemos en las comunidades locales donde vivimos, pero sí es un cambio que se está dando a nivel del modo como la iglesia entiende el Concilio Vaticano II y lo pone en práctica en este contexto, ¿no? Lo que se llama la recepción del concilio. Y por eso es fundamental entender que a la luz de este cambio del modo como la iglesia se entiende, se irá dando poco a poco un proceso en lo concreto, en lo real, en las comunidades de esa visión. Nunca podemos esperar que un cambio eclesial ocurra en un año o en 10 años siquiera, ¿no? ¿Cuál es la imagen de esta iglesia
que hoy en día estamos llamados a impulsar. Bien conocemos la expresión Iglesia, Pueblo de Dios, de la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II. Francisco agrega esta otra expresión, que ese pueblo de Dios está en salida, y dice además en su primera bendición Urbi et Orbe en Roma, una vez que lo eligen papa, que es una salida hacia el hermano, hacia la hermana. Y con esto marca toda una visión eclesiológica. ¿Por qué? Porque la iglesia, como bien sabemos, muchas veces y aún en muchos lugares todavía parece vivir en una pequeña burbuja, y por eso este impulso de salir de sí supone a una visión discipular, es decir, una iglesia que aprende o está llamada a aprender más que a enseñar. Esto es un giro que nos permite comprender las distintas expresiones que se usan hoy en día para hablar de la iglesia en relación con la acción política, porque cuando decimos iglesia, pueblo de Dios, hoy en día Francisco agrega en salida hacia el hermano, en medio de los pueblos y sus culturas, es decir, cada realidad de cada país, de cada situación contextual es distinta y no puede haber una acción genérica o abstracta aplicada a toda realidad por igual. Es una iglesia entendida como un hospital de campaña, es decir, que opta por el pueblo herido, por el más vulnerado, por el más frágil, por aquel que ha sido excluido de la sociedad, y en esa acción construye la fraternidad por medio de la amistad social. Esto es un concepto sociopolítico para la iglesia ahora muy importante, porque todos hemos escuchado fraternidad, sororidad, pero el modo concreto como se propone realizarse es a través de la construcción de la amistad social que trata de romper las visiones o las barreras ideológicas, ¿no? Esta visión de iglesia se da hoy en una nueva época, y esa época está marcada por la fragilidad. Si no entendemos que la época cambió, podemos estar corriendo el riesgo de pensar las mismas categorías y simplemente cambiar el contexto, pero no hacemos una opción superadora. No habría una alternativa superadora en la proposición que podamos tener a la sociedad. Por ello, cuando vemos el análisis actual que hace la iglesia de la época, quiere y busca releer lo que el concilio hizo en los años 60, pero hoy en día, ¿cómo se vería esa sociedad? Y por eso parte de Gaudium et Spes, donde la iglesia en el mundo se piensa a la luz de los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias. ¿Cuáles son esos gozos, esas esperanzas, tristezas y angustias hoy en nuestros contextos? Si bien es cierto que siempre hemos partido en la institución eclesiástica del análisis de la realidad, también es importante ver la perspectiva, cómo se lee la realidad. Y la perspectiva eclesial más humana que podemos encontrar es la lectura desde la fraternidad. Para ponerlo en el contexto que estamos hablando, no podemos creer en un Dios, como dice Francisco en este viaje que hizo a Bolivia, en un Dios que es padre, que nos ama como una madre, sin considerar y asumir al otro como mi hermano, como mi hermana, en tanto que es persona, en tanto que tiene una dignidad como la tengo yo. Es decir, la visión de una religión o una vivencia cristiana o de una relación con la iglesia vertical que no pase por construir la horizontalidad de la sociedad, que no es otra cosa que la fraternidad y la sororidad, no entonces llevaría a ningún bien evangélico, a ningún fin evangélico. Es decir, no realizaría esa buena nueva de Jesús de Nazaret. Por ello, a veces los procesos en los que la iglesia trabaja son procesos lentos. Y son procesos lentos porque toma en cuenta las situaciones más vulnerables y más delicadas que podemos estar viviendo. Hoy en día, una de las opciones que ha hecho Francisco es precisamente la realidad humanitaria a nivel global. Y se puede definir como problemas locales muy severos
pero cuyas causas siempre se encuentran en ámbitos globales, no solamente en ámbitos locales. Por eso Francisco dice, si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Es decir, desde cuáles son esos últimos en mi sociedad, donde la acción de la sociedad en el ámbito político y en el ámbito eclesial deben poner sus ojos. Tres elementos que distinguen a esa fragilidad están, como ven en la pantalla, en un primer ámbito, lo que sería la opción por los pobres y los excluidos, como primer criterio de un discernimiento sociopolítico. Un segundo elemento es que hoy vivimos la fragilidad de las instituciones democráticas, las instituciones a nivel social en general, el sentido de lo que es comunidad está quebrado, cómo reconstituir precisamente ese ámbito frágil de la institucionalidad en nuestras sociedades. Y el tercer ámbito de acción, cómo reconstruir los vínculos sociales que están también fracturados. Por tanto, vemos que hay tres niveles de acción, que es lo que se llama el pueblo herido en este contexto del magisterio de Francisco, porque constituye una acción política que opte por los más pobres y excluidos, una acción política que reconstituya la institucionalidad de una sociedad y una acción política que sea capaz de generar vínculos sociales, y eso es algo que hoy en día sabemos que se van perdiendo, ¿no? Esa conexión entre el ámbito de lo político con lo cotidiano de lo que vivimos las personas, ¿no? El criterio teológico, ya como teólogo, no soy politólogo, pero como teólogo, ¿cuál sería ese criterio desde una experiencia, desde el cristianismo y desde el humanismo, no solamente el cristianismo, entendernos que somos siempre en conjunto, somos siempre en comunidad, somos siempre sociedad. Nadie se salva solo, por decirlo en palabras del Concilio Vaticano II o de Francisco en la Evangelii Gaudium. Fíjense lo que nos dice el concilio, ¿no? En la Lumen Gentium. Si bien el pueblo de Dios trasciende a todo pueblo, está llamado a encarnarse en todos los pueblos de la tierra. Es decir, que si la iglesia es pueblo de Dios, ella no puede encontrar su razón de ser sin la acción social, económica, política que genera su propia encarnación en una realidad. Y esto es fundamental porque si la iglesia no hace esta acción de encarnarse en la realidad, se convierte en una pequeña burbuja completamente aislada que no responde a su propia misión, que es acción en la sociedad. Por eso Francisco sitúa ese llamado como un llamado de Dios mismo. Y él dice acá en Evangelii Gaudium, en el texto que tienen, Dios ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. ¿Qué significa esto? Nadie se salva solo. Esto es, ni como individuo aislado, ni por sus propias fuerzas, Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida de una comunidad humana. Es una frase provocadora, hermosa, pero que a la vez nos deja un desafío inmenso. No podemos entender nuestra propia realidad humana sin el otro, sin la otra, como parte constitutiva de lo que yo soy. Y es por tanto que los procesos de cambio son siempre lentos, porque supone una compleja trama de relaciones interpersonales. Es muy difícil si esto se asume como un camino, pero es mucho más humano y es mucho más fácil tal vez si yo impongo mi propia visión, aunque deshumanizo en el modo como lo hago. Entonces, ante esta realidad de ser convocados como pueblo en comunidad, la iglesia entonces usa esta terminología de la fraternidad abierta para hacer ver que ella como comunidad en la sociedad
siempre ha de estar al servicio de los otros y de las otras, porque en ellos encuentra su propia razón de ser. ¿Cuál es el paradigma que en la acción social y política un cristiano puede tener? Creo que la frase que Jesús nos deja en Mateo 23:8, que tienen ahí y que cita Fratelli Tutti: todos ustedes son hermanos, hermanas, es decir, la fraternidad, la sororidad como la relación constitutiva de lo humano, la relación constitutiva de lo humano. Si no asumo a la otra persona en esa relación fraterna, quiere decir que en mi propia vida falta algo. En mi propia vida hay un vacío que no encuentra cómo sanarse, cómo llenarse, porque solo la relación en la que yo soy es la relación que da sentido a mi propia vida, y esa es la relación fraterna. Por ello, el llamado que hacen el número 97 de Fratelli Tutti es: ¿qué capacidad tenemos de ampliar nuestro propio círculo? Círculo de amigos, círculo de intereses, círculo de acción, porque nos vamos encerrando en esos pequeños círculos que terminan ideologizando nuestra visión de la sociedad o nuestra acción en la sociedad. Por ello, se usa la expresión amistad social, como una manera para romper esa pequeña ideologización, esa pequeña burbuja en la que puedo caer. La propuesta para lograr esa amistad social es la cultura del encuentro, pero una cultura del encuentro realista. Lo dice el número 215 acá: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. No busco crear una cultura del encuentro porque todo sea fácil. Lo hago porque estoy convencido que es el modo más humano de vivir y de actuar en la sociedad. Por tanto, no es una manera simplemente operativa de gerenciar la acción social y política, sino es cómo podemos encontrarnos como sociedad en un proyecto común, y solo se puede lograr a través de una cultura del encuentro. El camino que se da como gran desafío es precisamente este que decía de la fraternidad. Esta parte la dejo luego a la reflexión de cada quien, solo para indicar que si hay un texto que se use hoy en día para leer la realidad sociopolítica conectada con lo religioso, es la parábola del buen samaritano y el texto de Mateo 25 sobre el juicio final que hiciste con tu hermano, con tu hermana. ¿Y por qué? Porque en el fondo la pregunta teológica es esa, ¿no? ¿Dónde está, cuando nos preguntan, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y nosotros muchas veces respondemos: ¿es que acaso yo soy responsable de? ¿Es que acaso yo he de cargar con esa otra persona? ¿Es que acaso yo debo obligar a esa otra persona a que actúe de una forma u otra? La gran pregunta es si el otro y la otra es realmente parte constitutiva de mi propio ser, de mi propia vida. ¿Puedo entonces actuar puedo entonces mirar la realidad sin incorporarlo? ¿Puedo entonces hacer en la realidad algo que no tome en cuenta al otro? Es un problema, por tanto, más que de acción hacia el otro, de la búsqueda del propio sentido de lo que nos constituye a cada uno y a cada una como ser humano, es decir, hacernos hermanos. En este contexto pasamos entonces a el modo en el que la redención de la política se nos propone a la luz del actual magisterio de Francisco es recuperar la categoría de pueblo. Una categoría desgastada, que ha sido ideologizada y que por tanto merece una nueva reflexión, porque de ella depende el accionar político en cualquier país, en cualquier contexto. La primera, digamos, noción que hemos de encontrar cuando hablamos de pueblo es que siempre nos refiere a vínculos.
Y cuando perdemos la palabra pueblo, estamos perdiendo la noción de estos vínculos, Es decir, cuando no nos sentimos mancomunados, cuando no nos sentimos que nos pertenecemos mutuamente, es porque existe una fractura tal o una acentuación del individualismo tal o del populismo de los dos extremos que nos hacen perder ese vínculo en el que como sociedad podemos encontrar o no sentido. Dice Fratelli Tutti, la categoría de pueblo que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten, hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. Y como dice también Fratelli Tutti en el texto al inicio, por los populismos que instrumentalizan al pueblo, lo consideran una masa y lo pretenden sustituir. Son pues los dos extremos que en la acción o en la propuesta o en las narrativas políticas hemos de tener en consideración para poder hacer una alternativa superadora. ¿Cómo entender la expresión pueblo? No desde un ámbito populista que use al pueblo o no desde un ámbito individualista que lo anule, ¿no? Y nos quite esa visión de lazos comunes. La expresión pueblo tiene muchas acepciones que desde la acción social y política de la iglesia van concatenadas. La iglesia, pueblo de Dios, como decía al inicio, que opta por el pueblo pobre, pero que opta como pueblo fiel, es decir, desde su experiencia de vivencia cristiana que lo lleva a asumir a la otra persona como hermano, como hermana, que construye pueblo-nación, es decir, que no me limito a hacer una acción caritativa a unas cuantas personas, sino qué visión de proyecto, de nación podemos tener cuando hablamos de pueblo, que a la vez se une en una cultura hermanada, por eso se habla del pueblo como cultura también en el magisterio de Francisco, y que responde al pueblo herido, que es aquel a que me refería al inicio, que se refiere también a las instituciones que hoy en día están en crisis. Por eso, servir al pueblo supone entonces estas tres instancias a las que hay que tomar en cuenta para poder redimir en un camino de acción el ámbito político. Una acción política que opte por los pobres y excluidos, pero a la vez una opción política que respete las instituciones y las fortalezca, y una acción política que restablezca los vínculos sociales perdidos ante las polarizaciones que van existiendo. Fíjense que son criterios en los que hoy en día precisamente partidos políticos entran en crisis al ser poco capaces de proponer una visión en conjunto de la sociedad, es decir, como pueblo, y no simplemente programas parciales que atiendan a unos y a otros no. Por ello, la frase, la redención de la política, es una frase que usa Francisco en Fratelli Tutti para hacer una propuesta, ¿no? No se trata de dejar a un lado la acción política partidista. No se trata de dejar a un lado las instituciones políticas. Se trata de incorporar toda la acción política en el quehacer de la sociedad. Que la política no sea algo solo o apartado para aquellos políticos que hacen en partidos políticos su propia acción. Por tanto, esta ampliación de la noción política supone desde Fratelli Tutti esta noción muy rica, amistad social. Podemos estar en distintas posiciones ideológicas, podemos estar en distintas maneras de entender el desarrollo de la sociedad y aún así podemos ser amigos, amigas a nivel social. Porque la amistad social supone
que la prioridad en todo lo que haga ha de estar centrada en los más pobres de la sociedad. Como dice en Evangelii Gaudium Francisco, mientras haya pobres, ninguna sociedad tendrá una solución o un remedio o no encontrará una auténtica sanación. Por ello, la amistad social no es simplemente el estar o no de acuerdo, es priorizar aquellas necesidades donde la sociedad está más fracturada, reconstruir desde ahí y empezar un camino de creación de vínculos, porque solo restableciendo los vínculos podemos llegar otra vez a ser un pueblo como nación. En ese contexto, el llamado de atención que hace, y especialmente lo hace en América Latina, Francisco, es a no instrumentalizar ideológicamente a los pueblos. Y este es un llamado muy interesante porque cuando él dice en su viaje a Paraguay, las ideologías no asumen al pueblo, tienen una relación incompleta o enferma o mala con el pueblo, nos está situando en un contexto donde hoy, en medio de esta pandemia, hemos de tener en consideración qué significa que el centro sea el más pobre, pero que no se instrumentalice la pobreza del más pobre en función de un beneficio partidista. Por ello dice Francisco, piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Y esta es una frase muy poderosa en ese sentido, ¿no? Cuando usamos la expresión pueblo, pero no nos consideramos o no somos parte o no vivimos con el pueblo. Es decir, nos hemos convertido en instrumentalizadores de ese pueblo. Por ello, un primer llamado de atención lo hace en relación al ejercicio del poder, en el número 157, el ejercicio demagógico del poder. Cuando el populismo se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Toda una visión que supondrá entonces un replanteo hoy en día de lo que significa el ejercicio del poder. Pero por otra parte, la propuesta, luego de la crítica, está en la búsqueda de confluencias, dice Francisco, antes que lógicas cerradas. Y esto es lo más difícil que hay en un proceso de reconstitución política. Cuando no me centro en mi propia visión, en mi propia lógica cerrada y fragmentada, y al menos me abro a la posibilidad de encontrarme con ese otro completamente distinto, tratando de buscar una confluencia en alguno de los temas. Una praxis muy concreta que la da en el número 120. ¿Cómo busco confluencias en temas? Y esos temas tienen que estar insertos en los niveles que anteriormente decía. La opción por los pobres y excluidos, la restitución de las instituciones en la sociedad política y la atención a lo que hoy en día supone una reconstitución de los vínculos sociales y culturales. Por tanto, somos capaces de buscar esas confluencias al encontrarnos. Dice en el número 201 algo muy interesante, ¿no? Dice, prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Es decir, la integración de lo que en cada posición tiene desde esa prioridad de los más pobres y excluidos para lograr un proyecto común que en algunos temas pueda existir esa confluencia. La propuesta entonces invita a una transformación personal, a una conversión personal, porque supone una política de la paz y del diálogo, expresiones muy difíciles hoy en día en la acción política. Cuando se habla del diálogo parece que se nombrara bueno, al diablo, a qué sé yo quién, porque el diálogo asusta, ¿no? ¿Qué significa
el diálogo. La forma que podemos usar como metáfora para hablar del diálogo es el poliedro, es la que usa Francisco. ¿Por qué? Porque en el poliedro existen las muchas facetas, tienen muchos lados, pero todos forman una unidad cargada de matices, los matices que marcan la diferencia. Esa visión de conjunto, pero que en ese conjunto no se está uniformando, no se está llevando al mismo plano o posición ideológica a todos los que están ahí, sino conformando ese poliedro donde podemos sentir que las diferencias complementan y completan y no anulan ni restan. Por tanto, la figura del poliedro y la figura esta del diálogo supone un cambio porque es muy difícil reconocer a aquel que piensa completamente distinto o que ha hecho mucho daño en la sociedad. ¿Cómo entonces, sin esa realidad, si no asumo esa realidad, no voy a poder hacer un proceso de sanación social, política en un contexto específico? Por ello, el poliedro implica esta dificultad, ¿no? ¿Cómo busco el bien común? ¿Cómo busco el bien común? O esa confluencia a la que anteriormente nos referíamos. Francisco la define de esta manera. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder. En el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así, las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder o los mayores beneficios posibles, pero no una búsqueda conjunta que genere bien común. Para ello, los criterios que ofrece son la conveniencia social, donde ubicamos aquellos temas, como decía, que son prioridad para una sociedad independientemente de su posición política. El segundo criterio, el consenso, cómo construye una cultura de consensos y no de fragmentos, y cómo el tercer criterio supone buscar la realidad de una verdad objetiva que si hablamos hoy en día de crisis humanitaria, si hablamos hoy en día de esta fractura global en pequeñas guerras, si hablamos hoy en día de la inequidad, estamos hablando de verdades con las que chocamos de manera real en cada contexto, en cada comunidad, en cada país. Por tanto, situar este tipo, identificar este tipo de realidades es fundamental para poder generar un diálogo. Para ir terminando, el diálogo supone la posibilidad de reconstruir el tejido sociocultural del pueblo como nación, del pueblo como nación. Por eso las distintas acepciones que decía al inicio de la palabra pueblo confluyen en esta expresión de pueblo como nación, es decir, como proyecto común donde exista una confluencia de las diversidades, donde existan posibilidades de ser, y en ese sentido podamos tener esta imagen del poliedro a la cual nos referíamos. El primer modo de entender esta reconstrucción es partir de la amistad social. Y la amistad social, fíjense cómo la define, ¿no? No es simplemente que me acerco a un grupo, dice Fratelli Tutti, social distanciado, sino la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Una acción política que no tenga como eje de su praxis este encontrarse y reencontrarse con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad, no será una acción política que logre sanar de raíz los problemas que podemos tener. Por tanto, la primera manera de lograr esta sanación es construir esta amistad social. Luego, esta amistad social supone
el concepto de ciudadanía, no un concepto religioso, a qué religión pertenezco, no es un concepto ideológico, a qué posición puedo tener yo en relación a la visión política, en el concepto de ciudadanía que se basa en la igualdad de derechos y deberes, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Es decir, que desde la noción de amistad social, que me permite el reencuentro con los más pobres, reconozco los derechos y reconozco los deberes que como ciudadano todos tenemos en la misma sociedad en la que vivimos como pueblo-nación. Esto lleva entonces también a generar un pacto cultural. ¿Y por qué esta expresión de pacto cultural? A veces creemos que porque decimos país, un nombre, un país, todos tenemos la misma cultura. Un país puede tener tantas culturas como grupos identitarios puedan coexistir. Por eso, en cualquier ámbito, desde lo local hasta lo regional o nacional, se necesita siempre un pacto cultural. Es decir, el respeto a las diversas como cosmovisiones, a las diversas culturas que pueden existir en una sociedad. Y para este pacto cultural se necesita una praxis que involucre a todos. Y la frase que usa Fratelli Tutti es muy provocadora, ¿no? Dice, esto no se consigue agrupando solo a los puros, como si hubiese un grupo de la sociedad que fuese el idóneo para llevar adelante un proyecto, el puro. Dice, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. No es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Y de ahí la imagen de lo que sería una persona en su acción política, ¿no? La arquitectura de la paz. Que un pensamiento sociopolítico sea uno que pueda generar toda una visión, una cosmovisión, donde las distintas posiciones en la sociedad puedan encontrar acogida y lograr esa síntesis superadora que veíamos anteriormente. Otro de los criterios que se propone entonces es reconocer la dignidad humana y el bien común en el centro de los intereses de cualquier acción. Lo más difícil en procesos de diálogo, de negociaciones o de reconciliaciones es precisamente encontrar que el centro de los intereses de todos los grupos ha de estar en la dignidad humana y en el bien común. Y por ello, la invitación que se hace desde esta visión sociopolítica del magisterio actual es que la cultura del encuentro, esa noción que tan repetidamente la escuchamos, la cultura del encuentro supone, como dice en el 232, colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, a la persona humana. Algo que si hoy en día vivimos una crisis de lo que significa ser comunidad, de lo que significa la institucionalidad y de lo que significa ser pueblo, pues ciertamente este camino del reconocimiento del bien común se nos va a hacer mucho más difícil, pero es ahí donde está el enfoque y el horizonte que debemos lograr, debemos luchar. Por ello, no queda otra que trabajar por el reencuentro y la reconciliación ante un mundo fragmentado, ante una sociedad fracturada. Y el reencuentro, en este número tan diciente, no significa volver a lo anterior, es decir, a lo que generó el conflicto, sino que supone una nueva síntesis para el bien de todos. Así la define Francisco. Una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo.
es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza, a una esperanza común. Por ello, desde la verdad, desde la justicia y desde la misericordia se puede lograr un camino de reencuentro y de reconciliación. No solo desde la verdad y la justicia, sino también desde la misericordia. Porque si logramos sanar a un pueblo, supone que los medios como la venganza han de ser superados. Si esos medios no son superados como vías posibles para superar situaciones políticas, entonces quiere decir que no hemos logrado una auténtica reconciliación en un pueblo. Por eso esta trilogía, ¿no? La verdad, la justicia y la misericordia. Las tres son esenciales para construir la paz. Finalmente, como último criterio, dice Francisco, aportar argumentos racionales, integrar diversas perspectivas. No se trata de un diálogo de emociones, no se trata de un intercambio de sentimientos, se trata de aportar argumentos y perspectivas diversas y desde esos diversos saberes y puntos de vista buscar la confluencia. Por eso es un proceso que llevará siempre un tiempo mucho más largo de lo que todos podemos querer en la sanación de una sociedad, pero la pregunta siempre estará si conviene hacer los cambios de una manera que humanice y sane de raíz los problemas de una sociedad, o hacemos los cambios de una manera rápida, imponiendo una solución que dentro de un par de años vuelve a generar el mismo conflicto que teníamos años atrás. Es decir, la redención de la política hoy en día es una prioridad, pero una redención que supone no solo a los partidos políticos, sino a la política como un accionar de toda la sociedad que ha de erigirse como aquella que marca el rumbo, como aquella que construye los espacios de encuentro y como aquella que da la posibilidad de tener esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Yo tengo la mano acalambrada aquí tomando nota de todo lo que nos has dado aquí para pensar. Gran tema, tenemos ya aquí algunas preguntas, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat. La pregunta que hace Fanny Wolf, frente a estos cambios lentos en la iglesia, que se encuentran por otro lado con estos cambios sociales acelerados, cambios culturales, tecnológicos, etcétera, el cambio en la sociedad es muy rápido. ¿Cómo podemos recuperar este campo de influencia basado en la teología que nos inspira? Cada vez menos se escucha la voz de la Iglesia Católica en nuestros países. Sí. De hecho, en nuestro continente latinoamericano, Rafael, que fue en algún momento declarado por Juan Pablo II el continente de la esperanza, el gran continente católico, y estamos sumergidos en esta fragilidad y en esta realidad del pueblo herido. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí con el mensaje de la Iglesia, con el mensaje de todos los cristianos y cristianas en realidad? Sí, la iglesia como expresión también hay que diversificarla, ¿no? Y diferenciarla. Por ejemplo, en muchas comunidades, como bien conocemos algunos, donde religiosos y religiosas llevan adelante proyectos sociales muy importantes, no solo en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de lo social como tal, son experiencias puntuales, ciertamente, ¿no? Pero son experiencias reales que, aunque minoritariamente, están ahí. Y hay proyectos macro que también conocemos, como el caso de Fe y Alegría. Fe y Alegría, que nace en Venezuela y ahora está prácticamente en todos los continentes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos esa visión, digamos, de iglesia que sí hace en pequeños o en macros proyectos, ¿no? Luego, la otra experiencia que podemos tener de iglesia, que es donde hay más dificultad realmente, es la iglesia entendida como la parroquia. O sea, donde voy a mi comunidad, a mi parroquia, y encuentro una visión más sacramentalista o limitada al culto
sin ninguna acción o derivada en lo social que me compele, que me interpele como creyente, ¿no? Luego está también la forma, en Chile, de hecho, fue la gran iglesia que tuvo una voz importantísima en el cambio del concilio al posconcilio, las pequeñas comunidades, las comunidades eclesiales, donde un grupo de personas en torno a la Sagrada Escritura en una determinada localidad social, económica y política hacen una vida común y construyen desde esa comunidad una visión distinta de iglesia, ¿no? Entonces, ciertamente la institución hoy en día en su modelo está en crisis y por eso es que emprendemos esta expresión reforma como un proceso de cambios que se quiere dar. Pero una institución nunca va a cambiar en 5 años o en 10 años cuando los modelos institucionales tardan años en llegar a consolidarse. Hoy en día en la iglesia estamos padeciendo consecuencias de un modelo que ya se agotó y estamos en transición hacia un modelo por venir que hay que construir. Esa es la dificultad. Vivimos una iglesia en transición. Y por último, ciertamente no veamos solo los casos locales. Es decir, mi comunidad puede estar muy fracturada, fragmentada, sin esperanza alguna, pero puede haber otra comunidad donde encuentro una esperanza, donde encuentro un modo de proceder eclesial completamente distinto, ¿no? Entonces esa visión también más global o más menos local es importante cuando uno va buscando como esperanza en lo que se está haciendo, ¿no? Gracias, Rafael. Brian Sosa pregunta por aquí, ¿podría enmarcarse esta propuesta desde la perspectiva de la doctrina sobre la ley natural en el sentido de la ética mínima universal? De hecho, cuando en los textos que leíamos, pero también es una continua praxis de Francisco, se habla de buscar esos puntos de confluencia, son muchas veces esos mínimos que nos permiten iniciar el encuentro. Los encuentros no se hacen desde los grandes temas donde entramos en conflicto, sino desde aquello mínimo donde al menos partiendo de ahí puedo verle la cara a la otra persona y sentarme, porque nadie me va a permitir sentar en una mesa si yo llego con una exigencia que sea un macro tema. Cuando comienzo por lo micro, por esos mínimos que nos conecta y nos unen los problemas cotidianos, puedo generar al menos lo que es más difícil hoy en día, que pueda sentarme con el otro, con la otra que piensa distinto a mí. Porque eso es lo que hemos perdido hoy en día en la acción política. Es decir, los extremos, pero no hay el centro donde se puede encontrar aquella diversidad que pueda coexistir y que debe coexistir en un pueblo como nación. Están levantando la mano, les doy la palabra a Verónica Sánchez. Las personas que quieran preguntar en vivo y en directo, sí les pido por favor hagan una pregunta corta, acotada, para que tengamos tiempo de escuchar a Rafael. Verónica. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias. Y en segundo lugar, a ver si entendí bien. Un pueblo podría ser comparado con una familia. Entonces, en ese predicamento que decía el profesor, de que si no nos preocupamos aquello que en un momento dado está doliendo y está álgido, no sacamos nada con sentarnos a la mesa y tratar de tirar líneas, escribir, etc. Eso es una cosa, no sé si entendí bien esa parte. Y lo segundo, es que me quedó muy claro en estos procesos que tenemos que hacer procesos de reencuentro. Y en ese sentido, poder preguntar si estamos bien encaminados en nuestro país con esta convención constituyente, ¿cierto?, que está intentando conversar. Yo creo que, personalmente creo que es un buen ejercicio de reencuentro. Eso quisiera preguntar, o que me ratifique, o que estoy mal, no sé.
Gracias. Gracias a ti, Verónica. Rafael, aprovecho de preguntarte por el chat, María Angélica, ¿cómo se define pueblo pobre? Y esa va en sintonía con lo que decía usted, porque cuando hablamos de la acción política, en ese texto que leíamos del encontrarme y hacerme amigo del pobre, eso supone un accionar político muy distinto, porque no es llevarle al pobre un mensaje de esperanza, es generar ese mensaje desde la comunidad con ese pobre que vive ahí. Entonces, la política entra, por así decirlo, desde y se hace en esa comunidad con esas personas. En una visión que pudiéramos tener muy distinta es dar un mensaje populista de acción en favor de los pobres y luego y nunca ha habido conexión real con esa comunidad, con esas personas pobres. Entonces, por eso la dolencia es lo más importante, creo yo, en el cambio de un político. Si un político no se encuentra en ese shock con el otro, en su realidad, y no genera dolencia, no habrá entonces realmente una acción política que busque sanar de raíz los problemas. Y yo creo que esa falta de conexión, falta de dolencia de muchos políticos ha llevado a que hoy en día tengamos esta desconexión entre la acción partidista y lo que significa una comunidad real, una persona real en sus problemas, ¿no? Entonces, la vía que propone Francisco no es crear otro partido político ni destruir al partido político, sino que asumamos la política como una acción de cada sujeto y que la acción política partidista se reconstituya desde el reencuentro con el otro, haciéndose amigo. Esa frase es muy fuerte, hacerse amigo. No es ir a dar, no es ir a compartir un mensaje, es hacerme amigo, que en mi círculo de amistades puedas decir, esta persona en esta comunidad hoy es amigo, es amiga mía. Creo que hay un cambio muy importante en cuanto a lo que significa la dolencia humana para nosotros hoy en día. Gracias, Rafael. Juan Salvador Pérez. Buenas tardes, ¿qué tal? Rafael, una pregunta. En el caso venezolano, evidentemente estoy en Venezuela y hablo desde Venezuela. El título de la charla, pero espectacular, todos los planteamientos son espectaculares y la Fratelli Tutti en realidad sin duda es una receta para redimir la política. Pero el título de la ponencia tiene una coletilla que yo creo que vale la pena que lo reflexionemos. Dice, para salvar la democracia. O sea, eso supondría de parte de las partes que estemos todos de acuerdo en la democracia, o esto es posible incluso a pesar de personas que no crean en la democracia. Me pregunto. Sí, de hecho, cuando Francisco habla de los dos extremos, ¿no? Que uno es el populismo y el otro es el liberalismo, al menos en Fratelli Tutti, hace una advertencia importante que es la recuperación de la democracia, porque es el único modelo en el que puede sanarse una política en estas claves que hemos visto, ¿no? La clave del poliedro, la clave de la inclusión o del bien común, ¿no? Entonces creo que lo que está en crisis es precisamente la noción de democracia por esos tres pilares que están en crisis, que decía el texto, la crisis de conexión con los pobres y excluidos, la crisis de la institucionalidad en una sociedad, desde la familia hasta la política, la institucionalidad en sentido general, y la crisis de la vinculación sociocultural en las sociedades. Entonces, si esas tres dimensiones se lograsen abordar, podemos hablar de una democracia. Ahora, el diálogo, como Francisco lo propone, no lo propone entre demócratas, lo propone a partir de criterios, esos mínimos o esas confluencias que ponen en primer lugar la necesidad de la persona. La dificultad es lo que yo decía anteriormente, sin dolencia no hay cambio. Si como político o como cualquier persona en la sociedad no me duele, pierdo la dolencia, pues ciertamente que no habrá un cambio. Lamentablemente es la realidad, ¿no? Por eso es que él usa la parábola del samaritano. Lo único que logra cambiar a ese sujeto es cuando ve al otro caído, es decir, la dolencia que le provocó ver a aquel caído, ¿no?
Creo que la dolencia es la que nos debe mover porque la hemos perdido. Hemos pasado a ser muchas veces sociedades, familias y grupos indolentes, ¿no? La redención pasa por ese valor, la dolencia. Alfredo, ¿quieres preguntar? Sí. Yo quería preguntar. Bien, Sí. Alfredo primero y luego Ernestina, me parece. Alfredo. Es que es algo novedoso escuchar en una charla como esta la palabra amigo. Es bien novedoso. Que hasta ahora siempre me ha hablado de solidaridad, de fraternidad, en fin, todo eso. Pero cuando escucho la palabra amigo, le gustaría preguntar a Rafael cómo la raíz de amigo, porque por algo se usa la palabra amigo. ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es su raíz desde el latín? Nada más. Sí. Es un concepto que al menos en Fratelli Tutti lo incorpora Francisco para hacer que la fraternidad no se pierda en ese lazo emocional, ¿no? Como solemos hablar, o la solidaridad como una especie de acto puntual ante cierta realidad que se necesita en un momento atender. La amistad supone un vínculo que permanece, que es más permanente. Y esto es, creo que, el paso hacia donde él está tratando de mirar, es decir, que no me uno al otro por su convicción que se parezca a la mía o porque sea igual que yo en su pensamiento, sino porque creamos tal vínculo que podemos coexistir en las diferencias. Entonces, cuando habla de amistad, para mí lo que he podido captar es que se trata de una relación que permanece, que es permanente, y por tanto es una manera de decir rescaté el vínculo, rescaté el vínculo. Cuando alguien dice por un amigo pues doy la vida, implica que hay un vínculo tan fuerte, y eso es lo que creo que Francisco apunta, ¿no? Cuando la palabra fraternidad puede tener otra connotación incluso religiosa. En cambio, la palabra amistad social es una palabra más anclada en necesidades, pero también en relaciones permanentes, ¿no? Creo que por ahí Francisco a lo mejor está pensando porque las une. Y lo interesante es que para él no hay fraternidad sin construir primero la amistad social. O sea, lo permanente es la amistad social. Lo otro es la forma en la que esa amistad se puede vivir, ¿no? Como de otras muchas maneras también. Pero muchas gracias. Vinculado con eso, Rafael, Pasa Morano me dice acá por el chat que lo más olvidado o nunca incorporado en los católicos es el sabernos hermanos. Tú dijiste una frase por ahí que es de Fratelli Tutti, que no la encuentro en este momento donde la anoté, pero que en el fondo no podemos decir o creer en Dios Padre si no consideramos al otro como hermano. ¿Ah? Sí. Bien. Ernestina, ¿tú querías hacer una pregunta? Yo quería dar las gracias a la Fundación Camino por esta hermosa charla. Y también decirle a Rafael la pregunta. Sí, esto de hermano yo lo llevo muy en el alma, porque nosotros en mi parroquia prácticamente somos todos, casi todos, no hemos transformado en hermanitos, pero queremos transportarlo para gente de más que hacia afuera. Y eso quería hacerle la pregunta yo, ¿cómo se puede llegar hacia más adelante? Sobre todo en este cambio climático que está tan presente. Esta es mi pregunta. Muchas gracias, Ernestina. De nada. Sí. La imagen que me viene es la visita de Francisco a países árabes, donde él usó la palabra precisamente amistad social como el punto de confluencia donde se puede ir más allá aún estando en una realidad completamente distinta a la iglesia, ¿no? Entonces, cómo desde ahí, en una comunidad, por ejemplo, en una parroquia, incluso ahora viene la Asamblea Eclesial de América Latina en noviembre, y hay un porcentaje, 10% de los participantes de esa asamblea que pertenecen a movimientos sociales no católicos o a movimientos de cualquier índole no católico. Eso es muy
interesante. Es la primera vez que se hace en la Iglesia Católica. Y el episcopado solo estará un 20% de los participantes. O sea que siempre podemos ir más allá cuando pensamos modelos distintos de ser iglesia o de ser sociedad. Pero el criterio es, ¿dónde encuentro ese criterio que me ayude a incluir al otro sin pasar por mi visión religiosa o por mi visión política, sino como ser humano que es? Y es lo más difícil muchas veces que hay, ¿no? Pero sí les dejo esa esperanza, porque en la Asamblea Eclesial de las Américas es la primera vez donde la iglesia institucionalmente, al menos la iglesia latinoamericana, se sienta de tú a tú con no católicos para generar una visión de conjunto de la acción de la iglesia. Eso no se había dado en la iglesia, al menos en América Latina, de esta manera institucional, me refiero, oficial, no invitando personas, sino institucionalmente como estructura eclesial. Creo que hay pequeños pasos, ¿no?, que podemos también hacer también en nuestras comunidades en ese mismo sentido, ¿no? Muchas gracias. Rafael, Rosemary pregunta por el chat, dice lo siguiente: el título es Redimir la política para salvar la democracia. Redimir, dice ella, significa liberar, cancelar, pagar, satisfacer, liquidar. No ve cómo se aplica a la política. Quizá tendríamos que explicar el concepto de redención. Sí, la crisis que tenemos ahora en todo ámbito, ojo, no en la política, incluso en la eclesial, es una crisis que se puede ver como punto de inflexión. O sea, hay un cambio de época en este momento. O sea, el cambio cualitativo, no simplemente que tenemos más problemas, es que hay un cambio cualitativo en el modo de entendernos como seres humanos en esta época, en este contexto, ¿no? Y ese cambio cualitativo supone que hemos perdido, y por eso se usa la fractura como símbolo del fragmento, hemos perdido la capacidad de tener visiones de conjunto. Entonces tenemos una iglesia fracturada, tenemos una sociedad con partidos políticos fracturados, tenemos una sociedad con familias e instituciones fracturadas. ¿Cómo entonces hacer para que se sane, metafóricamente otra vez hablando, ¿no?, se redime, se salve, es decir, que no caigamos en el vacío de manera indefinida, que no perdamos la esperanza de manera indefinida? Y entonces por eso usamos la metáfora de la redención, ¿no? Y es una metáfora además muy hermosa porque supone que no es el otro solo quien tiene que cambiar, porque es nadie, como decíamos en el texto anterior, nadie se salva solo. Supone la relación de conjunto. Cuando comenzamos la pandemia, en una entrevista que me hicieron, decía yo, o nos salvamos todos o nos vamos a morir todos. Mucha gente al inicio de la pandemia se burló porque creían que el virus era simplemente una influenza más, ¿no? Y resulta que en estos 2 años estamos viendo el drama en el que nos encontramos, porque aunque algunos países puedan tener tasas buenas de vacunación, mientras el resto del mundo sigue volando en aviones y pasando de un sitio a otro, estamos viendo lo que está sucediendo, como pasó incluso en Israel con un rebrote del virus. Es decir, no nos podemos entender nunca en ningún ámbito como sujetos aislados. Entonces la redención quiere buscar ese concepto de vincularnos de nuevo en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, pero en un cambio de época. Yo estoy consciente que si no hay conciencia que estamos en un cambio cualitativo de la época, ninguna solución ayudará a sanar de raíz a ningún problema. Serán, como decimos en Venezuela, parches calientes, ¿no?, que ponemos ante ciertas heridas, pero no habrá de raíz. Y en 5 años, en 10 años, regresaremos al mismo conflicto porque no hicimos la sanación o la redención realmente, ¿no? ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Rafael? Agradecer al profesor, la verdad es que es un concepto maravilloso, yo entiendo muy bien el concepto de redención, pero lo hallo tan difícil de aplicar en las circunstancias actuales de nuestro país.
porque cada día vemos espectáculos más decepcionantes, como por ejemplo las horas maratónicas ayer en el Congreso y las discusiones y los enfrentamientos para llegar digamos, llegar a un acuerdo, entre comillas, porque esto es una cosa bastante complicada, dado que tenemos las elecciones en 2 semanas más a puertas. Esto es un juego político, hay toda una cantidad de cosas y de manejos turbios. Entonces, me fascina el concepto, y lo encuentro maravilloso, pero lo encuentro tan poco aplicable en nuestro país, y no sé, en muchos países del mundo actualmente. Perdón, profesor, pero tengo que ser muy franca. Y Carolina, ¿ah? No sé. ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil, Mónica? ¿Ah? Pero le voy a dejar la palabra a Rafael. Bien, Rafael. Sí, yo creo que los cambios siempre son de pequeñas minorías o grupos o pequeñas o personas que tienen una convicción muy fuerte, pero nunca vienen de grandes mayorías con convicciones fuertes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, bueno, tenemos el peor ejemplo porque a Jesús lo asesinaron, ¿no? Lo mataron por estar hablando de todo esto. Entonces, lo que nos dice es que lo que está en juego es las convicciones humanas que tenemos, no cuántas personas nos acompañan en esas convicciones. Y esas convicciones suponen qué visión de ser humano tengo que me da sentido como persona en una sociedad. Y les quisiera compartir estas frases que a lo mejor dejan una pequeña reflexión, porque dicen lo duro que es lo que usted acaba de decir, lo duro, pero a la vez que me sigue moviendo a querer hacerlo. Ser artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro, pero fíjense, con ingenio y audacia. Es decir, con capacidad de pensar en aquello que puede generar movilización, esperanza y no cualquier cosa que yo esté dispuesta a hacer creyendo que con eso voy a reencontrarme con el otro o con la otra, ¿no? Una segunda convicción. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país. No hay punto final. Si yo creo que hay punto final, no hay posibilidad alguna personalmente, ni siquiera de encontrarle sentido a mi vida. No hay punto final en nada que involucre el hacerme humano, el hacer sociedad, el hacernos pueblo. Tercero, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro. No nos encontramos si hay encuentro, nos encontramos si hay desencuentro. Es decir, que el reto y el desafío que esto conlleva no es fácil, pero es lo humano. Podemos hacer muchas cosas como sujetos humanos y no cosas humanas que humanicen. Yo puedo matar a alguien y soy sujeto humano matando, pero no humanizo matando. Entonces, esta diferencia entre lo que humaniza y lo que hago simplemente por ser humano es fundamental, porque es el cuarto principio acá. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso y frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Una frase poderosa: los que perdonan no olvidan, pero no responden con la misma fuerza destructiva que a ellos los ha perjudicado. Y eso es algo que encontramos en Jesús de Nazaret, porque siendo asesinado, no cayó como víctima del victimario. Y ahí hay toda una lógica de humanización que nos puede impulsar a volver a creer en convicciones. Convicciones supone que aunque estoy desgastando mi vida, algo me dice que tengo que seguir luchando por eso, porque encuentro ahí una razón de esperanza y de vivir y de dedicación de toda mi existencia, ¿no? Y hoy en día esas convicciones parecen también frágiles y fracturadas, y ahí es donde tenemos que también tener una acción de redención desde el punto de vista de lo que creemos como seres humanos y de lo que creemos ser capaces como seres humanos para provocar cambios en la sociedad. Muchas gracias. Gracias.
Ignacio, y aquí con esta pregunta concluimos. Nos pregunta por el chat que en este paradigma de la amistad, un poco en la línea de lo que vienes conversando, Rafael, ¿cómo gestionar las diferencias y los conflictos, sobre todo en ambientes sociales y eclesiales que solucionan todo a partir de la uniformidad? Sí. El ejemplo que a mí se me ocurre, porque me ha siempre tocado mucho en mi vida, es la imagen de los banquetes hechas por Jesús de Nazaret, porque cuando él iba a una casa, Zaqueo, le metió a la casa de Zaqueo a una gente que Zaqueo no podía ver, y llevó a la casa de Zaqueo a una gente que ellos no podían ver a Zaqueo, porque todo el mundo se consideraba puro, impuro, malo, bueno, ¿no? Entonces, eso lo que me ha enseñado es que la única manera de romper con los prejuicios que yo tengo es yendo al encuentro personal con la otra persona y luego veo qué pasa. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los que quisieron seguirle. No les dijo, les voy a ofrecer esto, no les dijo, van a ser mejores ustedes. Les dijo dos palabras, ven y verás. Es decir, la experiencia del encuentro es lo que hace posible que cambiemos. Todo lo demás es utopía. Cuando hablamos del pobre, si no tengo la experiencia de saber, de estar con el pobre cuando tiene hambre y saber qué significa eso, mi opción por los pobres será ideal, utópica, imaginaria, ideológica. Entonces creo que el encuentro con el otro en su diversidad, después hablo, primero encuentro, primero voy, vamos a encontrarnos, vamos a sentarnos, después decido qué hago, pero dejemos que el encuentro sea lo primero para poder luego hacer todas las reflexiones que queramos hacer, ¿no? Esa es la imagen de los banquetes que hizo Jesús. Muchas gracias, Rafael. Nos dejas y con esto concluimos este precioso desafío. Vayamos y veamos quién es el otro y veamos qué surge de ese encuentro. Rafael, 1.000.000 de gracias nuevamente por habernos acompañado, por habernos dado criterio, habernos sacado un poquito de la contingencia que nos tiene complicados aquí en Chile, porque bueno, tenemos elecciones en 2 semanas más y el ambiente está muy enrarecido. Así es que a lo menos quienes hemos podido asistir a esta charla y quienes puedan verla luego podrán tener algunos criterios que nos permitan discernir y pensar en el bien común. Antes de separarnos, quiero hacerles la invitación para nuestra última charla del año. Por esta vez, de manera extraordinaria, será el lunes 13 de diciembre a las 13 horas. ¿Por qué será esto? Porque tenemos a una invitada muy especial que es Mercedes Navarro Puerto. Ella es una teóloga española que, por supuesto, por la diferencia horaria no nos puede acompañar a las 19, entonces nos va a acompañar a las 13 horas. El tema de Mercedes, ella es una teóloga, les decía, es una teóloga feminista, es biblista, es psicóloga además. Y el tema que va a tocar Mercedes es sobre María en la escritura. María bíblica, una desconocida, así se llama su charla, y les repito para que lo agenden, guarden la fecha, la hora, el lunes 13 de diciembre a la 1 de la tarde. Les vamos a hacer llegar la invitación en su momento, igual como hicimos con Rafael y como hemos estado haciendo con el resto de las charlas. Bien, gracias a todas, a todos por este encuentro. Gracias, Rafael, por iluminar estas 2 semanas que nos quedan de barullo político. Gracias a Carolina, que nos está acompañando por ahí escondida detrás del logo, que es la que está a cargo de lo técnico. Y nos vemos entonces el 13 de diciembre a las 13 horas. Y mucho ánimo para ir a votar, no desesperen, que el Espíritu Santo nos asista y pensemos en la amistad de la cual nos ha estado hablando Rafael. Bien, un abrazo y gracias. Gracias, Rafael, nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.